Gracia, misericordia y paz sean a ustedes de nuestro Padre eterno y de Cristo Jesús nuestro Señor. Con mi oración de que el que empezó en nosotros la buena obra, nos perfeccione hasta el día en que Jesucristo venga y que en ese momento encuentre en cada uno de nosotros una fe fortalecida en las promesas de Dios, que nos haga caminar en nuestra vida cotidiana por fe y no por vista. Quiero recordar en este momento las palabras del apóstol Pablo, quien asimismo se decía ser siervo de Jesucristo, con respecto a todos nosotros, para que cumplamos la tarea que Él nos encomendó para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer nuevos discípulos en el nombre de Jesús, y que su fe sea divulgada por todo el mundo. Pablo daba gracias a Dios por todos los fieles en la antigüedad, al igual que hoy nuestros amados pastores principales, el señor Fidel y doña Guille, su esposa, quienes hacen mención en sus oraciones por todos nosotros, para que más adelante puedan vernos y comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seamos confirmados, esto es, para ser mutuamente fortalecidos por la fe en Dios, que nos es común a todos mediante su Hijo Jesucristo. Como sabemos, nos encontramos viviendo tiempos difíciles, no solo por la crisis de salud pública que estamos transitando a nivel mundial y que a la fecha ha cobrado más o menos 6 millones de muertes a nivel mundial, más o menos 300,000 defunciones a nivel nacional y 5,100 a nivel estatal. Por otro lado, hace unos días escuchamos la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la negación de los servicios de salud para la interrupción del embarazo dentro del plazo de 12 semanas de gestación. De igual forma, hemos leído el análisis que hace David Ketoma Wong el 11 de agosto del 2021 acerca de la convocatoria mundial para establecer una nueva religión, que este acuerdo en la agenda de la ONU está declarado en su artículo 60 y que señala: un cristiano tiene derecho absoluto de creer y practicar la religión que quiera, pero el derecho a manifestar públicamente su creencia debe ser limitado por la ley, la moral, la salud, el orden y la seguridad. En este documento, traducido del inglés, la ONU concluye que la religión en general y la cristiana en particular es el principal enemigo de los derechos humanos. El documento aprovecha para arremeter contra el cristianismo por su oposición al falso evangelio de la ONU, la ideología de género. Estas situaciones hoy nos retan a nosotros los seguidores de Jesús, para que redoblemos nuestro esfuerzo en ser luz y sal para este mundo que está caminando en un sentido opuesto a la palabra de Dios y, como lo vemos, caminando a su autodestrucción. ¿Sabes cuántos abortos ocurrieron solo en el 2020? En solo 12 meses del 2020, 42 millones de no nacidos,
comparados con los 6 millones de muertos a consecuencia del SARS-CoV-2 COVID-19 que llevamos en un lapso de 23 meses de crisis sanitaria, resulta ser una cantidad extremadamente alarmante, 700% más por este concepto. Ese es el tipo de nueva ideología que se está proponiendo a nivel global y del cual nosotros los cristianos no estamos de acuerdo. Defenderemos en todo momento el derecho a la vida desde su gestación y concepción. No importa si hoy nos tildan de enemigos de los derechos humanos. Estamos llamados a ser, como en su tiempo lo fue Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, a quien no le importaba decirle a Herodes: estás viviendo en pecado porque vives con la mujer de tu hermano. Clamar a gran voz: arrepintaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pareciera que estamos como en los tiempos en que Jesús se trasladó a la tierra del Gadareno endemoniado. Y aún a pesar de haber hecho el milagro de liberarlo de esos demonios, todos los demás de ese pueblo vinieron y le dijeron a Jesús: no queremos que estés aquí, vete. Estos tiempos de hace 2023 años nos suenan familiares hoy. Debemos de reconocer que no hay mayor don que el derecho de la vida, y ese tenemos que defender por encima de todos. No como hacemos en algunas asociaciones que hoy estamos diciendo que defendamos la vida de la vaquita marina, que defendamos la vida de los osos, y estamos denostando lo principal, la vida del ser humano. Este es el tiempo en que los hombres de Dios debemos de acrecentar nuestra fe para llevar la luz de la palabra de Dios a esta generación que está creciendo entre tanta confusión, que se promueve y que se impulsa desde las altas esferas del poder público. Debemos vivir conforme a la fe en Dios, que quiere decir entregarnos al Señor con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. He titulado a esta reflexión de la santa palabra de Dios: el mejor sistema. Entregarse a Dios implica muchas cosas, desde el conocimiento de su palabra, donde encontramos nuestra identidad y el código de nuestra conducta, hasta nuestra actitud frente a cada situación de nuestra vida, por grande o pequeña que sea. Si analizamos la oración del Padre Nuestro, observamos que es una declaración de fe, porque a partir de esa primera afirmación, Padre Nuestro, aseguramos comprender que somos sus hijos, herederos y ciudadanos de un reino que opera bajo estándares y normas diferentes a las de este mundo. Esa es precisamente la clave. En dicha oración, Jesús nos enseña a pedir: venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero tal vez no dimensionamos lo que esa petición implica. Que tengamos paz, que prevalezca el bien, que haya justicia, que nos liberemos del afán. En resumen, que vivamos en la tierra como viviremos en el cielo. Para vivir en esas condiciones sobrenaturales, ideales, debemos aprender sobre el sistema de Dios, que efectivamente no es de este mundo. No es fácil lograrlo, porque implica despojarnos de lo que el mundo nos enseña
y renovar nuestro entendimiento, priorizando la convicción de que Él nos ama y se interesa en cuidarnos. Tener fe en Dios significa que la maravillosa verdad de su paternidad debe ser el fundamento de nuestra vida, a tal punto que cambia totalmente el panorama, porque al ser sus hijos adquirimos derechos y responsabilidades. Dios nos propone un sistema totalmente diferente al que nos propone el mundo, porque nos pide que confiemos en Él antes que en cualquier otra opción que nos pueda ofrecer el hombre. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer frente a una dificultad o crisis familiar o crisis económica o de salud es buscarlo a Él. Si decidimos vivir por fe, buscar a Dios con un corazón humilde será nuestra primera opción ante cualquier situación que rete nuestra vida. Cuando leemos en el libro de Génesis, en la santa palabra de Dios, la Biblia, que Adán y Eva fueron creados para vivir en un sistema hermoso, disfrutar y sojuzgar el jardín del Edén, y que lo cambiaron al desviar su atención, al escuchar el consejo de la serpiente, pecaron y comieron del fruto del árbol del bien y del mal. Entonces, se vieron obligados a entrar a otro sistema diferente al que Dios les había preparado. El sistema de este mundo fue diseñado para el Adán que salió del paraíso y asumió una naturaleza humana no redimida. A partir de ese momento, tuvo que obtener el pan con el sudor de su frente. Este cambio nos afectó a todos. Sin embargo, Jesús vino a darnos la posibilidad de ser partícipes de su naturaleza divina, como lo dice la santa palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para que de esta forma podamos volver a tener acceso a ese sistema original y perfecto que Dios había diseñado para el hombre desde su creación. Cuando decidimos entregarle nuestra vida a Dios, algunos nos lamentamos porque hay comportamientos que debemos evitar, como dejar de beber, dejar de fumar, dejar de parrandear, dejar de mentir, dejar de adulterar, dejar de fornicar. Pero no nos damos cuenta de que todo lo prohibido nos hace daño, no solamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestro espíritu. Es por eso que Dios nos pide que busquemos solo lo bueno, solo lo agradable, solo lo perfecto que Él nos puede dar. Sin embargo, en el sistema de este mundo encontramos agrado en lo que nos hace daño. Por eso Dios nos pide que le permitamos renovar nuestro entendimiento para que sepamos cuál es su perfecta voluntad para con nosotros, la cual, como dice su palabra, es agradable y es perfecta. Es decir, cambiar nuestro estilo de vida de acuerdo con su sistema. Por supuesto que todo cambio
es difícil, pero es entonces cuando debemos fortalecernos y permitir que nuestra fe en Dios prevalezca sobre todo lo que el mundo nos presenta como valioso. Recuerda las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Quién mejor para guiarnos en esta lucha que nuestro Creador? Si deseamos vivir por fe y en victoria, tenemos que obedecer a Dios. Él nos señala con un camino correcto y no dejarnos dominar por nuestra naturaleza humana, que nos impulsa a responder con arrogancia en cada acto de nuestra vida. Cuando comenzamos a vivir por fe, nuestro Padre nos va perfeccionando, nos reconforta, nos da paz y fortalece nuestra voluntad hasta que logremos cerrar nuestros ojos y caminar confiados en sus instrucciones. Luego entonces, vivir por fe es reconocer que el sistema de Dios es el mejor y que estamos dispuestos a obedecerle. Ello abrirá las puertas de nuestra vida a ver las promesas que encontramos en la Biblia cumplidas en nuestra existencia. Dios es nuestro Creador, sabe lo que dice y cómo funciona todo. Tiene el poder y la autoridad para decirnos cómo actuar, y lo mejor, Él nos ama. Desea que nos realicemos y que vivamos, como dice su palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. No intentemos arreglar nuestras vidas siguiendo el sistema de este mundo. Mejor obedezcamos las instrucciones de nuestro Creador que vienen plasmadas en este santo libro, quien nos conoce por dentro y por fuera, y puede sanarnos, restaurarnos y prosperarnos. El sistema del mundo y el sistema de Dios se oponen. Por eso, al entregar nuestras vidas a Él, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos acercarnos a Dios para que Él nos renueve y así vivir por fe y no por vista. Es en este momento en el que nos preguntamos, ¿cuáles son algunos de los principios fundamentales de su reino? Primero, la comunicación constante con Él a través de la oración. Y segundo, el perdón. Estos dos fundamentos, junto con la justicia, son fundamentales. El Señor nos pide que oremos en todo tiempo y en todo lugar con buena actitud, sin ira ni contiendas, y haciendo a un lado el enojo y perdonando las ofensas, como dice Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Más adelante, en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, encontramos, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni a los hombres, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús compartió mucho sobre la oración con sus discípulos, como lo podemos ver en las citas bíblicas anteriores, porque para lograr un cambio de sistema es determinante la comunicación con nuestro Creador, ya que no podemos amar y tener fe en alguien que no conocemos. En el sistema del mundo buscamos la influencia de algunas personas para solucionar nuestras necesidades, pero Dios nos dice: usa mi sistema, demuestra tu fe, clama a mí de día y de noche, sin descanso, pídeme y actúa correctamente. Nadie tiene tanto poder para ayudarnos a resolver nuestras necesidades como el Señor nuestro Dios, el juez por excelencia, quien a través de su Hijo Jesucristo nos da acceso directo al trono de su gracia, de su amor y de su misericordia, para encontrar el oportuno socorro a nuestras necesidades. Su palabra dice que Él no tardará en responder, pero debemos encontrar en nosotros fe. Él eso quiere, que no dudemos. Recordemos que si no recibimos lo que pedimos, es porque dudamos. Y si dudamos, es porque nos hace falta fe. Si no recibimos lo que pedimos, es porque nos tardamos en clamar. No hay nada imposible para Dios. Así que todo es posible si podemos creer. Nuestro Señor es claro en decir que recibiremos todo lo que pidamos, todo lo que le pidamos conforme a su perfecta voluntad, como dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieseis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es lo que nuestro Padre nos ha enseñado, que pidamos con fe, no dudando nada, porque lo que digamos nos será hecho. Jesús nos enseña a pedir en su nombre. Él nos eligió y quiere que demos fruto, como dice Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De esta manera el Padre es glorificado cuando se cumplen nuestras peticiones, cuando se pudren los yugos de enfermedad, de pobreza, de orgullo, de separación, de desilusión, de contienda. Cuando operamos en el sistema adámico, buscamos soluciones naturales frente a la enfermedad. Cuando operamos en el sistema de Dios, sabemos que hemos recibido sanidad por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y que por su llaga hemos sido sanados. No importa cuántos negocios caigan, Dios nos dice que mandará provisión sobrenatural sobre nuestras vidas. Oremos para que Dios nos abra puertas, y mientras esto sucede, debemos de ser como niños, ingenuos delante del Señor, completamente dependientes de su poder, gracia y misericordia. Accedamos al sistema del reino de Dios
que opera sobrenaturalmente por fe. No confiemos en el sistema de este mundo. Busquemos ser justos delante de los ojos de Dios y veremos nuestras oraciones contestadas conforme a su perfecta voluntad. Esto no significa que seamos perfectos, sino que nuestro corazón sea conforme a lo que Él nos pide. Convenzámonos y decidamos a vivir por fe. Sumerjámonos en vivir la vida conforme a su perfecta voluntad. Oremos. Padre Santo, te pedimos que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior para estar dispuestos a dar la buena batalla de la fe en este tiempo de tanta confusión. Una batalla que es continua, que pone en entredicho los preceptos que tú has mandado de la vida humana. Que seamos hombres de fe, dispuestos a orar en todo tiempo y en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Que seamos capaces de reflejar tu amor a los demás, con una buena vocación de servicio y amor al prójimo, sin importar su condición. Te pedimos por la renovación diaria de nuestro entendimiento, para que podamos discernir cuál es tu perfecta voluntad para nuestra vida y ser un factor de cambio en nuestra sociedad conforme a tus lineamientos y estatutos. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu amado Hijo Jesús. Amén.